Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa del tiempo. La verdad es que después de un año tan paupérrimo en lluvia, no me salía el calificativo, está emocionante este final de año, porque ya estamos viendo como casi todos los medios de comunicación, empezando por las redes sociales, están haciendo la lotería, qué día va a nevar, ahora viene nieve, cuando prácticamente hace menos de 15 días era el fin del mundo, el infierno, estábamos en un periodo de cambio climático que iba a ser espectacular, muchísima calor, esto no era lo normal, en pocas palabras. Sinceramente, bienvenido al mundo razonable y al mundo en el cual está pasando lo que cíclicamente ha ocurrido a lo largo de la historia. Yo les decía hace muchas semanas que mi pronóstico y mi apuesta era un invierno lluvioso, así lo va a ser, una primavera seca, creo que también es factible, porque como veremos al final del programa, hay cosas que no tienen razonamiento, estamos percibiendo y sufriendo y padeciendo producciones en campo en nuestras explotaciones olivareras de toda Andalucía con un 30 y un 40% menos de la producción, pero ya saben ustedes que la distribución lo tiene muy fácil, se trae un barco de aceite, pagan un 4% de arancel y se carga en el precio en origen. Sí, es la canción de siempre, no hace falta que yo llore más porque ustedes lo están sufriendo. Por lo tanto, nosotros esta semana no vamos a entrar a ver si va a nevar el 24 por la noche, porque para eso tienen a los listos de las redes sociales, que están todos los días poniendo el último spot o la última publicación para que todo el mundo entre y no te cuentan nada, porque nadie lo sabe, cuando lo importante es que diciembre se va a despedir con lluvia y sobre todo enero vendrán lluvias. Pero eso se lo cuento al final del programa. Como siempre, comenzamos con nuestro ensemble que es espectacular, maravilloso, con esas precipitaciones importantes, y lo digo importantes, dentro de lo que está lloviendo este año 2025, porque no nos vamos a despedir con 80 ni con 100 litros de agua, sino con 15, con 20 litros en varios golpes. El primero lo vamos a recibir justamente el domingo, aquí lo estamos viendo, y luego a partir del famoso día de Navidad, 24-25, de nuevo tendremos otro envite, y lo que está un poco en el aire es qué pasará en los últimos días de diciembre, en donde los modelos empiezan un poco a divergir, un poco a divagar si será o no será factible, pero bueno, vemos que hay muchas salidas, vemos muchas rayitas que nos indican posibilidad de precipitaciones y por lo tanto, sobre todo, lo que vamos a tener que abrigarnos mucho, porque no viene una Filomena. El niño de la Filomena tendrá que cerrar la boca porque no va a haber Filomena, ni tampoco va a haber nada anormal. Simplemente vamos a ver esta noche qué es lo que va a suceder desde un punto de vista meteorológicamente hablando y cómo nos va a afectar positivamente en el sentido que paren ustedes la aceituna porque vamos a tener unas semanas que entre lo que va a llover, el barro que se va a generar, prácticamente va a haber muy pocos días y lo importante es que vamos a acumular agua en este invierno del 2025-2026. Esto nos muestra el GFS, pero es que el modelo europeo, como suele ser habitual, se siguen marcando las mismas pautas. Vemos la primera área, las primeras lluvias para el domingo. Algunos me preguntarán, bueno, ¿y mañana qué? ¿Mañana hay aceitunas? ¿Somos aceituneros? Pues sí, mañana somos aceituneros, porque las lluvias empezarían a llegar la tarde-noche de mañana. Claro, como le decía un amigo hace poco, depende, porque hay gente que echa 12 horas, aunque algunos se creen que es que en el campo no se ficha, pues sí, los que tenemos que preparar gasolina, tenemos que ir al campo, tenemos que recoger, tenemos que llevar el tractor a la cooperativa, en fin, al final eso sí le va a mojar, porque seguramente llegarán más tarde de las 6 de las 7, pero sobre todo las lluvias se van a concentrar en el domingo, lunes, luego vamos a ver cómo va a haber otras precipitaciones a mediados de semana, y en cambio el modelo europeo ya, fíjense ustedes cómo la línea roja ya no muestra área. Ya aquí hay una divergencia. Ya vamos viendo cómo el modelo americano se va por un camino y el modelo europeo se va por otro camino. Que es lo que a nosotros nos gusta contemplar, jugar, ver, estudiar, observar, porque lo que nos encanta es la meteorología. Por lo tanto, ya empezamos a ver cómo empiezan de nuevo a recortarse las precipitaciones. Ese final de año que parecía que no íbamos ya a echar más días de aceituna, tranquilidad y buenos alimentos porque puede cambiar. Las temperaturas, pues parece que se han venido abajo, como prácticamente están algunos, ¿no? Vemos como la línea está pegando el eje de abscisa, es decir, vamos a tener un frío del carajo, evidentemente, no va a ser tampoco menos 10, ni menos 12, ni los olivos se van a helar, ni va a ser el desastre paupérrimo. Yo creo que va a ser lo que más necesitamos
¿Para qué? Para que todas las plagas que tenemos hoy en día en el campo y naturaleza puedan morirse, porque las temperaturas durante prácticamente desde el domingo hasta todo lo que va a ser la semana que viene y principios de enero se va a mantener en un gradiente tan bajo que con máximas de 5 y con mínima de -1, -2, -3 e incluso en algunos puntos de la sierra y demás, pues podemos ver los -5, -6 grados bajo cero, que hacía años que eso no ocurría. Y lógicamente nuestros amigos del cambio climático están ahora calladitos, porque lógicamente no pueden decir que ya no va a hacer frío, sino simplemente tendrán que esperar a que llegue su momento y esperemos que sea durante muchos meses estén en ese modo, en modo off. El modelo europeo muestra lo mismo, el modelo americano muestra también lo mismo, por lo tanto las temperaturas se vienen abajo como consecuencia de lo que le vamos a explicar esta noche, por qué llega el frío al sur peninsular que tanto tiempo hacía que no llegaba. Bien, esto es respecto a las temperaturas de ambos modelos, modelo europeo, modelo americano, y ahora vamos a empezar a estudiar, como siempre, las diferentes variables que nos van a mostrar la tendencia. Bien, vemos que la NAO, recuerden, altas y bajas presiones en las Azores, vemos como en la línea roja terminamos el año con línea roja por debajo del eje de la CISA, por debajo de cero, y rápidamente empieza el año y se sube hacia arriba. Está claro que vamos a tener bajas presiones en las Azores prácticamente hasta 25-26, del 26 al 31 empieza a haber un poco ahí de divergencia entre ambos modelos y a partir del día 1, tiempo estable, por lo tanto, tranquilidad. Pasamos el Nochebuena con nuestra familia, descansamos de los trabajos del campo, que también nos viene bien, que llevamos una aceituna en estos últimos años que es prácticamente del tirón, y luego empieza enero y empezamos de nuevo con la actividad en el campo, ahí a acumular hasta, y luego lo veremos esta noche, hasta por lo menos un periodo importante. En Islandia nos encontramos algo totalmente diferente, tenemos altas presiones y vamos a ver esa boina, que no es una boina de contaminación, sino es un fenómeno que ocurre cada cierto tiempo, cíclicamente, y es la responsable que nosotros vamos a tener un chorro de borrasca y un chorro de precipitaciones, que no nos vamos a hartar de agua, sino que van a ser medias, pero que sí nos va a favorecer que tengamos precipitaciones durante este mes de diciembre, que ya le anunciábamos que iba a ser importante, por lo menos en las lluvias. Bien, hemos analizado modelos, la situación está favorable, van a llegar las borrascas porque no tenemos altas presiones y ahora lo vemos gráficamente, como siempre, en verde, situación favorable y ya vamos viendo cómo, ven ustedes las líneas rojas de arriba hasta abajo, ¿qué significa? Que a partir del día 24, 26, 28 y 30 no hay probabilidad nada más que de altas presiones en la península, o sea, en las Azores. Quiere decir que si hay inestabilidad, no entraría por el Golfo de Cádiz, no entraría por el oeste y tendrían que ser nubes que se quedasen encima de la península ibérica y fuesen las que podrían dejar justamente en este periodo la formación de nieve, que algunos están deseanditos de hacerse la fotografía con el selfie y el teléfono porque parece ser que si no, no son ellos y en principio no está contemplado, según los modelos, que se pueda producir en los últimos días de diciembre. Esto no quiere decir que parte del agua que pueda caer en el tramo final, si esto cambia, y estamos viendo que cada semana esto es un giro de 180 grados, pero para mí lo más importante, que no es como yo les vuelvo a decir, sino la noticia está que arrancamos enero y ven ustedes nuevo las barras verdes. ¿Qué significa? Inestabilidad. Es verdad que empezaríamos con días de bloqueo, abajo nos indica bloqueo en línea rojo, pero va aumentando. Por lo tanto, nos encontramos como cíclicamente, si queremos entender lo que es la meteorología, un proceso de periodo de lluvia, un proceso de altas presiones y de nuevo un proceso de lluvia. ¿Cuándo llegará esa lluvia? Luego se lo contaremos. Bien, entonces, por lo tanto, lo que estamos observando claramente es que en principio se concentra la lluvia, tenemos un periodo totalmente anticiclónico con altas presiones que volverían de nuevo a podemos trabajar y empezaríamos enero con frío, pero con buen tiempo desde el punto de vista de la recolección de aceituna, que es lo que ahora mismo nos interesa a nosotros. Bien, vamos a empezar a estudiar y a analizar los fenómenos meteorológicos que vamos a tener los próximos días. Primero, vemos cómo la península ibérica se vuelve de color amarillo, ¿qué significa? Baja las temperaturas, vayan sacando ustedes los abrigos y sobre todo en estas fechas que nos gusta vestirnos agradablemente, encienden la calefacción porque aquí vemos perfectamente la primera borrasca que el domingo nos va a hacer acto de presencia. Estas líneas negras que ven ustedes se llaman isobaras, puntos de igual presión, muy juntitas, cuando se juntan significa que hay un gradiente importante, con lo cual entra frío y por lo tanto vemos cómo la primera borrasca entra por el Golfo de Cádiz, no entra por Galicia y nos dejará las primeras precipitaciones y afectará a una gran parte del Mediterráneo y a todos los países del Mediterráneo que formamos parte de ese elenco productores de aceite de oliva.
Para el segundo periodo podemos ver cómo de nuevo las borrascas se establecerán, sobre todo en el norte peninsular. Esto no quiere decir que no vayamos a tener algunas masas por el suroeste, pero lo importante, la zona central donde más va a llover y en forma de nieve, debido a la altitud y debido a esas circunstancias, lo estamos viendo justamente en el mapa, esta parte situada en la península ibérica, la parte norte, entre Galicia, parte lógicamente de Castilla y León, Portugal, toda esta zona. Posiblemente veamos en televisión al pobre reportero allí pasando frío en mitad de la nieve, para que ustedes puedan tener esos 2 segundos y puedan verificar y comprobar in situ que es verdad que ha caído la nieve, como suele pasar en estos lugares habitualmente. ¿Cuándo? En invierno, no va a ser en verano. Y nosotros vamos a ver prácticamente la semana que viene cómo las lluvias se concentrarían en ese primer evento, y alguna posibilidad tendríamos en un segundo evento si al final sigue variando un poco la salida de los modelos. Por lo tanto, lo que tenemos que analizar claramente es que partimos de unas temperaturas que actualmente tenemos de máxima 9 y mínima de 6, bastante agradables. Esta temperatura mínima va a ir bajando a lo largo de la semana que viene a rozar los -1 o -2 grados, depende de la altitud que tengan ustedes en su pueblo y en su situación, y por lo tanto no estamos hablando de temperaturas excesivamente peligrosas. 1 grado, 2 grados bajo cero en esta época del año viene hasta bien, y temperaturas máximas en torno a 9-8 grados, que a algunos ya se nos había olvidado lo que era el frío. Por lo tanto, ¿vamos a tener una semana de frío? Sí. ¿Por qué? Porque el frío más peligroso justamente vendría en la semana que viene, si al final la siberiana, esa nortada, ese aire seco que procede justamente de Siberia, pueda recorrer toda la Unión Europea, puede recorrer todo lo que es Centro Europa, y podría dejarnos algo de temperatura bastante baja al final de lo que serían los últimos días del mes de diciembre. De ahí que tenemos que ver esa divergencia. ¿Qué significa un aire seco del este? Pues significa que falta humedad. Si falta humedad no puede nevar. Por lo tanto, si esperamos algo de formación de nieve, tiene que ser justamente en este periodo. Y estamos viendo que las temperaturas, aunque son favorables, porque temperaturas de 4 grados o de 1 grado, sobre todo en estos días del 22 al 24 o incluso 25, podría producirse parte de ese agua en forma de nieve. AEMET establece a fecha de hoy, a partir de una altitud de 1100 metros, el agua se formará en forma de nieve. Veremos luego si la cota va bajando hasta los 700 o 750 metros de altitud, que yo creo que puede ser factible, y por lo tanto este es el periodo en el cual el agua se podría transformar en nieve, pero no está nada garantizado y tampoco me preocupa, sinceramente. No vamos a jugar a especular. Lo importante es que estamos viendo que el frío que viene no es peligroso, y ahora lo importante es que llueva, y lo segundo es que no nos haga daño, porque es lo que ya nos terminamos de rematar la faena. Bien, hemos analizado las temperaturas máxima y mínima, y como siempre nos ponemos ya a analizar la situación de las precipitaciones por los próximos días. Bien, mañana es sábado, mañana tenemos una cierta incertidumbre, es cierto, vemos como hay cierta nubosidad hasta el mediodía, pero que estas nubes, salvo que te pille en Marto, o te pille en Andújar, o te pille a lo mejor en Linares, puede ser alguna precipitación, pero en la parte este de la provincia de Jaén, lo que es el tramo matinal, no va a llegar la inestabilidad. Si nos vamos por la tarde, pues seguramente ya empezaremos a ver nube de evolución, empezaremos a ver cómo ya sí podría empezar a producirse algún tipo de formación de chubasco débil. ¿Lo más probable es que mañana podamos echar el día? Yo pienso que sí, es factible. Domingo, olvídense. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo el frente entra por el norte, pero lo bueno es que se retroalimenta de una fracción de masa húmedas que entra por el Golfo de Cádiz. Estas son las que nos tienen que dejar nosotros precipitaciones durante el domingo y parte del lunes. ¿Pero qué ocurre? Que la parte central, lo más importante, lo va a dejar en Extremadura. Vemos tampoco que no es un frente excesivamente cargado de agua, para que me puedan entender. ¿Por qué lo vemos? Porque vemos que las cuantías en color morado serían los 25-50 litros, y vemos que el frente viene de color celeste oscuro, que significa en torno a los 10-12 litros. Es como vienen las lluvias, pero es la tónica general de todo este año. Si es que yo no recuerdo que haya llovido ningún día más de 10 o 15 litros, siempre ha sido 8, 4, 3. ¿Qué ocurre? Que cuando se retroalimenta parte del océano Atlántico con el Mediterráneo, que está mucho más caliente, pues las costas justamente del norte de África serían donde se producirían muchas precipitaciones, y sobre todo las costas de Andalucía, Málaga, Granada, es decir, y luego al final ese frente pues termina yéndose al norte del continente africano, como consecuencia que el chorro polar lo arrastra de esa manera. Llega el lunes, llega un siguiente frente, nos deja alto de nubosidad, no son lluvias muy copiosas. El martes vemos como de nuevo sigue habiendo lluvia, siempre de carácter débil, en torno a 5 o 6. Aquí que es lo importante, la suma total.
si sumáramos desde el domingo hasta prácticamente el miércoles que se da precipitaciones como le estamos mostrando, pues seguramente alcanzaremos esos 25, esos 30, incluso yo sería optimista 38, 40 litros si se diese todas las variables que pueden producirse. Lo importante es lluvias que van a ir acumulando agua de forma continuada en una hora determinada del día, con lo cual, aunque te levantes por la mañana y piensas que puedes salir a la aceituna, luego te encuentras que la previsión es que al mediodía o por la tarde va a haber lluvia y eso te hace pues desistir en ese aspecto, o la noche anterior ha llovido. Y vemos como a final de la semana que viene ya se va despejando un poco la situación a partir del viernes 25 y vemos como ya todo el frente ha terminado completamente de pasar la península ibérica y volvería un poco a la normalidad. Por lo tanto, vemos el modelo europeo como nos coloca de nuevo el verde. Recuerdan ustedes la semana pasada que el verde era solamente la parte occidental de la península ibérica. Ahora resulta que nos va a esta zona, es decir, los modelos están pegando unos bandazos que es espectaculares. ¿Por qué? Porque no tienen claro la situación, cambian rápidamente las variables y nos vemos como al final resulta que llueve más en el Mediterráneo que en la península ibérica, tal y como lo estamos viendo. Sí, tiene un razonamiento, se va alimentando las propias nubes del vapor de agua, de la humedad que va teniendo justamente el Mediterráneo. Es un poco la explicación, pero vemos que en el modelo europeo a la siguiente semana, en vez de que piensen ustedes que esto se pone todo de color marrón, que sería altas presiones, todavía mantiene algo de inestabilidad, o sea que no lo tiene claro. ¿Por qué no tiene claro? Porque nosotros le estamos mostrando la última salida de hoy viernes, en donde el modelo europeo no termina tampoco de definir, decir, bueno, no me voy a ir totalmente a tiempo seco para terminar el año, que yo tampoco creo que sea así, o sea, creo que más bien se va a mantener una situación de lluvias débiles en los últimos días del mes de diciembre, que es un poco la previsión que tenemos de hace bastante tiempo. Por lo tanto, lo que podemos ver es que podemos despedir el año con inestabilidad, seguramente. ¿Que puede ser en forma de agua? Pues puede ser. Es decir, todo esto es probable, pero a partir de 1 de enero el grifo se cerrará y tendremos por lo menos los primeros 15 días o 14 días de tiempo anticiclónico, de tiempo estable y por lo tanto de nada de precipitaciones. Y si tenemos que parar una semana ahora, pues luego lo recuperaremos 15 días, que debido a que ya tenemos un 30 o un 40% menos cosecha de la que estaba estipulada, pues tampoco pasa nada porque no se vaya a ningún lado. Las temperaturas, pues lo vemos. ¿Cómo se produce esa bajada? ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos ni más ni menos, a partir de mañana, y sobre todo el domingo, es un descolgamiento de las masas debido al vórtice polar. ¿Qué es el vórtice polar? Pues yo creo que lo hemos repetido infinidad de veces. Es el elemento clave en invierno para que se produzcan lluvias en la península ibérica. ¿Qué ocurre? Que eso viene acompañado de frío, de masa fría, y esas masas frías provocan que el termómetro baje a valores como aquí lo estamos viendo, en puntos entre -1 o -3 menos grados de la temperatura normal que debe de producirse en un mes de diciembre. Esto no quiere decir 3 grados bajo cero, sino temperaturas por debajo de lo normal. La última semana ya de diciembre y 1 de enero, pues vemos que se siguen manteniendo las temperaturas bajas. Perfecto. Si es lo que tiene que hacer en diciembre, frío. Y además frío en su momento, en diciembre, no en marzo, que son las peligrosas. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que despedimos y arrancamos el año con frío debido a la predominancia de esos componentes norte, esos vientos del componente norte que van a arrastrar, y aún queda un poco la duda si al final la siberiana, que sería esos vientos de componente este, llegarán o no llegarán a la península ibérica y provocarán ese viento seco, desagradable, que sí puede producir esa bajada importante de las temperaturas, que ahora mismo los modelos lo establecen como máximo valor negativo en torno a los -3, -4 grados bajo cero, que no hay ningún problema. El olivo hasta -8, incluso -10, lo aguanta perfectamente y en ese aspecto podemos decir que hay que estar tranquilos, por ahora. Bien, pues aquí tienen ustedes ni más ni menos lo que llamaríamos la boina, que le llamamos nosotros vulgarmente. ¿Qué significa la boina? Pues que tenemos justamente altas presiones donde siempre hay bajas presiones y por lo tanto si arriba están las altas, las bajas se han venido justamente a la península ibérica. Y además ocupan prácticamente toda la península ibérica y el norte del continente africano, pillando un poquito de Italia, pero es muy poquito. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos una situación de presiones bajas en las capas bajas de la atmósfera espectacular, para echarle una foto, típico de un momento clave en donde solo hace falta el siguiente elemento, que llegue el chorro de humedad y que lleguen las nubes y que se produzcan las precipitaciones. Si nos vamos a la siguiente semana, ya vamos viendo cómo va desapareciendo tímidamente, pero mantiene todavía la inestabilidad, es decir, va a ser el periodo más continuado que vamos a tener de bajas presiones, tanto en las capas bajas como en las capas altas, porque en las capas altas vemos lo mismo. Las altas presiones pintadas en color naranja lo vemos perfectamente en las Islas Británicas, que allí están pasarse respecto a la temperatura normal de esta época del año, y aquí en cambio tenemos los colores celestes y el azul, que significa
bajas presiones en las capas altas que se sigue manteniendo también en los últimos días de diciembre, primeros de enero. Por lo tanto, si la variable presión es favorable, solo hace falta que durante la semana que viene y sobre todo los últimos días de enero, donde está, últimos días de febrero, de diciembre, perdón, que está un poco la duda, se siga llegando esa inestabilidad en forma de borrasca y pueda producirse precipitaciones. En pocas palabras, que no está claro que no vaya a llover los últimos días de diciembre. Bien, esto respecto a las presiones, en este sentido, lo podemos ver y no es normal porque llevamos un año entero donde prácticamente siempre esto lo tenemos pintado en color naranja. ¿Cómo está influyendo respecto a la acumulación de lluvia en la península ibérica en este periodo que hemos tenido del día al 16? Pues muy pocas variaciones, porque no han sido lluvias copiosas. Vemos cómo sigue habiendo la parte de Andalucía occidental, que está por encima de la media, en torno a los 80-90 litros. Vemos como en gran parte de la provincia de Jaén sigue en torno a esos 30-40 litros de lluvia, que no son importantes, pero si nos vamos dentro de la provincia de Jaén y nos permite el resto de Andalucía que hablemos de nuestra provincia, podemos ver perfectamente que la parte occidental ha llovido más, pero a medida que nos vamos a la parte oriental, las precipitaciones van bajando, aunque todavía podemos ver que la zona del condado es sobre todo la zona donde las precipitaciones durante este periodo han sido menos importantes, salvo esta mancha entre Sierra Mágina y Sierra de Cazorla, que también las lluvias pues no han venido excesivamente importantes. Bueno, vámonos a verlo el año hidrológico, que es lo que a nosotros nos importa, y vamos viendo cómo vamos recuperando muy tímidamente. Vemos pintado en color verde, con lo cual ya están en torno a los 200-250 litros en esta parte norte de Andalucía, es decir, es importante, y una gran parte en donde tenemos esos verdes oscuros, verdes claros, que estaremos en torno a esos 180-200 litros de media. Si nos vamos a la provincia de Jaén, muy bien, mi compañero, qué rápido eres, y lo vas viendo perfectamente, vamos viendo cómo el color verde va disminuyendo a medida que nos vamos metiendo dentro de la provincia. Eso significa que ha llovido menos, de unas zonas que no suele ser habitual, como en la Sierra de Cazorla, Sierra de las Villas y Segura, y a medida que nos vamos al centro tendremos las lluvias medias en torno a esos 50 litros y las lluvias más importantes, y como siempre, la campiña norte, que suele ser las lluvias que entran por Córdoba. Por lo tanto, no tenemos un exceso de agua. Hay que ser prudente. ¿Podemos acumular algo en estas 2 semanas? Pues sí, pero tampoco nos vamos a salir del mapa. Es decir, si yo esos 30 litros de media o 40 litros sumaremos los 80 litros, que es lo normal, en un año hidrológico normal. Por lo tanto, señores especuladores, no hace falta que piensen ya que el año que viene va a haber un cosechón, porque ya estamos viendo que las lluvias no nos acompañan. Pero es que no hace falta. Si trayéndose otro barco como han hecho y embotellando el aceite sin poner el origen, que por cierto, la OCU no veo yo que denuncie estas cosas, ¿no? No sé, se le habrá olvidado este tema. En fin, volviendo a mi tema, lo importante es que las lluvias que van a producirse no vamos a salirnos un poco de la media que suele ser habitualmente. Bueno, hemos analizado las precipitaciones, las acumulaciones de agua, y ahora yo quiero hablarle de algunas cosas importantes que al final todo en meteorología suele basarse en algunas cosas, el por qué ocurre todo este tema. Bien, la famosa corriente circular del Atlántico, la famosa corriente Amos, que se suele utilizar en inglés, que es la responsable de que a nosotros nos llegue la inestabilidad. En definitiva, empieza a surgir una serie de publicaciones, gente en plan catastrofista, porque ya saben ustedes que lo que vende siempre es lo negativo. La corriente del Atlántico Norte se va a paralizar en el año 2020 y va a producirse ni más ni menos una catástrofe. No, simplemente tenemos que recordar que nosotros estamos viviendo en un periodo interglaciar. Un periodo interglaciar que evidentemente nosotros como máximo podemos durar, en el mejor de los casos, 100, 110 años el que llegue, y evidentemente desde un periodo glaciar a otro periodo glaciar pasan muchos años. Cuando se produce precisamente los mínimos, esos mínimos como cuando fue la época de la época medieval o el mínimo de Maunder, justamente lo que ocurre es que la corriente del Atlántico, esta corriente que estamos viendo que atrae el agua caliente desde el norte hacia zonas más subtropicales y que mantiene el equilibrio en este planeta que se llama Tierra en el hemisferio norte, y lo mismo ocurre en el hemisferio sur en sentido contrario, se paraliza, y al paralizarse es cuando se produce esa congelación y entraríamos en ese periodo de glaciación. Tranquilo, que ni va a ocurrir en el 2030 ni va a ocurrir en el 2040 porque nadie lo sabe. Es que nadie lo sabe sinceramente. Ahora, ¿que puede modificar el fenómeno del clima que habitualmente tenemos como consecuencia de que disminuya la intensidad y ese intercambio de agua caliente de unas capas hacia otras zonas? Evidentemente, si es que la Tierra está produciendo cambios climáticos constantemente. Pregúntaselo ustedes a la época de los romanos, que vivan en taparrabos, que yo no creo que sería una época muy fría,
Pregúnteselo ustedes a los mayas que tuvieron que abandonar sus zonas precisamente por cambios climáticos, o incluso a los egipcios que estaban allí en el Nilo y tuvieron que padecer infinidad de años con sequía. Bueno, la península ibérica está constatado que ha vivido constantemente en sequía, porque además nosotros, nuestra latitud, que está más cercano a esa zona de clima un poquito más subtropical o tropical, nos provoca que nosotros siempre pillamos los remalazos, con lo cual es bastante complicado. En pocas palabras, cuando lean, por favor, tengan mucho cuidado, porque esto al final lo único que provoca es mucho sensacionalismo. Es importante conocer las variables, pero no significa que esto vaya a ocurrir mañana ni pasado mañana. Bien, hemos analizado esta situación y esta noche tenemos que volver otra vez a coger el sistema de defensa del agricultor, porque nos estamos jugando mucho en la política económica europea. Bien, algunas veces pueden pensar el resto de la sociedad que a los agricultores nos gusta llorar, quejarnos por todo, pero bueno, yo les invito a que ustedes quieran, vengan un día al campo, vean ustedes los costes que tenemos, la cantidad de trabajo que se genera justamente para recoger, por ejemplo, el caso del el cultivo de la aceituna o el caso de la hortaliza o cualquier cultivo a nivel nacional, y ahora mismo nos estamos dando cuenta, o se está dando cuenta el consumidor, pues que donde antes te gastaba semanalmente 80 euros, ahora por menos de 200 euros no eres capaz de llenar la cesta de compra sin comprar ninguna cosa de lujo. ¿A qué es lo que me quiero referir? Pues que Europa, de nuevo, una vez más, está dándole la espalda. Y esta vez, enhorabuena a todos los sindicatos, que yo no sé qué estamos haciendo en esta provincia, que no estamos ya paralizados porque somos la provincia que más percibimos ayuda directa de la política agraria comunitaria, y seguimos con nuestra aceituna cuando nos estamos jugando en Europa el que nos recorten un 25% de las ayudas directas, que ya está bien, porque a nosotros no nos importa ser verdes, ser ecologistas, cultivar el campo, o sea, todos los años se inventan una movida nueva y no nos importa hacerlo, pero ustedes tienen que tener claro que si Europa le da la espalda a la agricultura, se está equivocando. ¿Y por qué se equivoca? Porque en definitiva lo único que va a provocar es que va a encarecer más la cesta de la compra. ¿Y para qué están jactándose de que aquí lo importante es la economía circular, lo importante es que no contaminemos, cuando resulta que aplicamos una doble vara de medir y nos obligamos a los agricultores europeos y a los españoles en concreto, que son los que a mí me afectan directamente, a unas normas de calidad y de seguridad alimentaria espectaculares, y ahora aplicamos un doble brasero cuando esos productos vienen de países terceros que no voy a nombrar por respeto a ellos, porque ellos no tienen la culpa la tenemos nosotros por no establecer las mismas normas para uno y para otro. Y esto es lo que nos estamos jugando en estos últimos días. Nos estamos jugando que los políticos burócratas de Bruselas se olviden de lo que son los fundamentos de lo que fue la Unión Europea. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa pasaba hambre, necesitaba alimentos, y lo que hizo fue fomentar y basarse en sus agricultores para que fueran al campo y produjeran alimentos para que la gente volviera otra vez a comer después de las penurias de una guerra mundial. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que ahora, por lo visto, les sale más barato hacer un tratado con países terceros, donde ellos no van a tener que aplicar los mismos fitosanitarios, donde sus costos laborales no son los mismos y donde la seguridad alimentaria, y esa palabra es muy importante para que ustedes cuando compren un alimento tengan la tranquilidad de que aquel alimento tiene la máxima calidad y la máxima seguridad. Eso se produce en Europa. Lo siento mucho de otros países, pero hoy por hoy no se aplican las mismas normas. Para terminar, dentro de esta unión de continuidad de impuestos que tenemos, el último que parece que casi nadie se ha enterado, y lo que es curioso es que a partir del 1 de enero, mis queridos agricultores, entre ellos tengo muchos clientes que nos estarán viendo, van a tener que pagar un sobrecoste porque, me parece muy bien, porque Europa ha considerado o va a considerar que cuando un fertilizante se produce en un país X y hay que transportarlo vía marítima o vía terrestre, se produce una contaminación, me parece genial, y eso significa que donde antes te costaba un kilo de urea o un kilo de amoníaco X, te va a costar un X% más, porque vas a tener que pagar un sobrecoste por el tema de la contaminación que está generando. Fenomenal. ¿Qué significa? Que si no tenemos bastante, pues vayan ustedes sumando más costes, porque eso está fenomenal. O sea que si por un lado nos cargamos la política agraria comunitaria y por otro lado seguimos poniendo impuestos, pues nada, vengan ustedes a cultivar el campo, que yo no sé, que mejor que nos dedicamos nosotros a vivir de las tonterías. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.